buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de detección temprana de cáncer de cuello uterino, evento organizado por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Instituto Nacional de Cancerología. El objetivo de este espacio es conocer cómo se realiza la tamización de cáncer de cuello uterino, conocer las pruebas que se usan para la tamización del cáncer de cuello uterino, conocer la diferencia entre prevención primaria y secundaria de cáncer de cuello uterino y conocer cómo se realiza el tratamiento y seguimiento de resultados anormales durante la tamización del cáncer de cuello uterino. Para esta oportunidad, el webinar de detección temprana de cáncer de cuello uterino tendrá el siguiente temario: virus de papiloma humano, prevención primaria de vacunación contra el VPH, prevención secundaria, tamización del cáncer de cervix, test usados para la tamización, quiénes deben tamizarse y cómo deben seguirse los individuos después de los resultados anormales. Y pues las conclusiones finales. Este webinar está a cargo del Dr. Franco Ruiz Echeverría, médico cirujano especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional de Colombia y fellow de segundo año de ginecología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología de la Universidad Militar Nueva de Granada. Recordamos que las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso del webinar las podrán realizar en el chat y al final de la intervención el doctor dará respuestas. Adicionalmente, les informamos a todos los asistentes que van llegando que en el chat se está enviando un enlace donde todos los asistentes deben contestar, que es un pretext. Este es necesario para poder entregarles la certificación de la asistencia al webinar. Adicionalmente, también se les está enviando otro enlace, que es el listado de asistencia, el cual también deben diligenciar para poder hacerles llegar su certificación. Por otro lado, y antes de dar inicio y darle paso al doctor Franco, queremos hacerles una invitación a todas las personas que se están conectando a el evento que se realizará el próximo domingo 26 de marzo en el Parque de los Novios a las 8 de la mañana, que es la caminata de observación. Por la salud de la mujer, eliminemos el cáncer de cuello uterino. Esta actividad es para que todas las personas participen, nos acompañen. Es una actividad del Instituto Nacional de Cancerología, donde queremos hablar sobre todo el tema de prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino. Entonces, para que todos participen, se inscriban, pueden ingresar a la página web www.cancer.gov.co. Ahí van a encontrar todas las instrucciones para que nos acompañen ese día. Entonces, damos la bienvenida y damos apertura al webinar de detección temprana de cáncer de cuello uterino, dándole la bienvenida al doctor Franco Ruiz. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor. Bueno. Voy a compartir. ¿Sí se ve bien la presentación ahí? Ahí ya se ve, doctor, perfectamente. Entonces, doctor, lo dejo en el webinar. Listo. Voy a ponerle modo de moderador. ¿Se sigue viendo bien ahí o no? Sí, doctor, se ve perfectamente, no hay ningún problema. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer muy grande para mí estar el día de hoy con todos ustedes, pues presentando ese tema tan importante y tan apasionante como es la prevención y la detección temprana del cáncer de cervix. Antes que nada tenemos que hablar sobre el impacto del problema y tenemos que hablar un poquito sobre qué es el cáncer de cuello uterino, y definitivamente el cáncer de cuello uterino es un enemigo común que tenemos todos. Es importante mostrar algunos datos para comprender la enfermedad a la cual nos enfrentamos. Para el año 2020, según las últimas cifras de Globocan, en todo el mundo fueron diagnosticadas 600.000 mujeres por esa enfermedad y murieron 341.000 mujeres por esta condición. Pero lo más grave de todo esto es que más o menos del 80 al 90% de los casos nuevos del cáncer de cuello uterino y de las muertes ocurren en países de medianos y bajos ingresos.
son los países que tienen la gran carga de la enfermedad. Es bien sabido por todos nosotros que la infección persistente por virus de papiloma humano es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Se ha estudiado ampliamente desde hace varias décadas y se han identificado más o menos 200 tipos diferentes de virus de papiloma humano. Sin embargo, en salud pública, más o menos el 90% de los cánceres de cuello uterino son causados por unos tipos específicos de virus de papiloma humano, y de esos los genotipos o tipos 16 o 18 son responsables del más o menos el 70% de todos los cánceres de cuello uterino. Los tipos 32, 33, 35, perdón, 45, 52 y 58 explican un 20% adicional. Es decir, que con esos 9 tipos de virus de papiloma humano causan el 90% de todos los cánceres de cuello uterino en todo el mundo. Dado que conocemos también el agente causal, el agente etiológico, y dado que también conocemos la evolución natural de esta enfermedad, se han implementado múltiples programas sistémicos para la detección temprana de las enfermedades preinvasivas o de las alteraciones que causa el virus del papiloma humano en las células del cérvix. Y de esa forma se ha disminuido de forma exitosa en una gran cantidad de países, especialmente en esos países que tienen programas de tamización y de vacunación realizados de forma adecuada. O sea, ha disminuido la carga de la enfermedad. Eso ocurre principalmente en países desarrollados. Sin embargo, en países de medianos ingresos y de bajos ingresos, pues esto no es tan frecuente o no ocurre de esa forma. En general, podemos prevenir el cáncer de cuello uterino haciendo prevención primaria y haciendo prevención secundaria. La prevención secundaria hace referencia principalmente al realizar intervenciones en pacientes o en este caso en mujeres que no tienen la enfermedad, pero que están expuestas a un factor de riesgo para presentar la enfermedad. En este caso, pues el factor de riesgo es la exposición al virus del papiloma humano. Para hacer prevención primaria se han desarrollado vacunas que van contra los tipos específicos de virus de papiloma humano que mencioné anteriormente. Sin embargo, ¿qué es el virus del papiloma humano? Pues es un virus DNA, es no envuelto, tiene un genoma circular y tiene un peso de 8 kilobytes. Este virus codifica 8 genes, que son unas proteínas, codifica 8 genes que a su vez producen unas proteínas que se encargan de la producción de más virus y además de encapsularlos para liberarlos en el epitelio enfermo. Ese virus se transmite principalmente a través de contacto piel a piel, y es bien sabido que es la infección de transmisión sexual más común en todo el mundo. Por otro lado, aunque el condón y otros métodos de barrera disminuyen de forma importante su transmisión, no la eliminan completamente, dado que este virus también se puede encontrar en verrugas en superficies que no están cubiertas por el condón y de esta forma pues se puede transmitir. Generalmente y en personas inmunocompetentes este virus se elimina muy fácilmente. Sin embargo, en algunas ocasiones la infección por ese virus puede persistir en el tiempo y esa persistencia de la infección es la que puede provocar alteraciones en el epitelio del cervix que al final van a llevar a lesiones preinvasivas, y si esta lesión sigue su curso, pues va a terminar en cáncer. Como expliqué anteriormente, se han descrito 200 tipos de VPH, pero nos interesan principalmente 40, que son los que explican más del 90% de los cánceres de cuello uterino. Sin embargo, hay 12, que son los que realmente tienen un gran potencial el oncogénico, los tipos 16 y 18 pues explican más de la mitad de los casos de cáncer de cuello uterino. Recordar rápidamente que el cérvix es una parte del útero que se encuentra expuesta a la vagina. Esta parte del útero está en contacto con el pH vaginal está formado por dos epitelios. El epitelio que se encuentra expuesto hacia la vagina se llama exocervix. Realmente es el mismo epitelio de la vagina, es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Sin embargo, cuando se ingresa o cuando se forma el canal que va de la vagina hacia el útero, que se llama canal endocervical, ese epitelio cambia hacia un epitelio que es glandular y que solamente está formado por una sola capa de células. Es decir, es un epitelio cilíndrico, ciliado,
Es simple. En el lugar donde se unen esos dos epitelios, muchos sabemos que se denomina zona de transformación y en esa zona hay una gran metaplasia, entendiendo metaplasia como un término histológico que hace referencia principalmente a que las células en ese lugar cambian constantemente y aumentan constantemente debido al pH vaginal. Como esas células están en constante recambio, pues es muy fácil que se infecten por virus de papiloma humano, porque este virus aprovecha exactamente la máquina celular para reproducirse. Eh, en general, esta zona de transformación está más expuesta en mujeres en edad reproductiva o mujeres en edad fértil, y por ese motivo, las mujeres cuando inician vida sexual o el debut sexual, que en nuestro país, según los últimos estudios, es a los 14 años, ya hay el exocervix ya está expuesto hacia la vagina y por ese motivo casi todas las jovencitas o todas las mujeres que están en su debut sexual tienen infección por este virus eh, en esa zona. De todas maneras, la mayoría de mujeres van a eliminar esta infección debido al gran recambio que ocurre en esa zona de metaplasia, y también debido a que si una mujer es inmunocompetente, el sistema inmune pues va a identificar el virus y lo va a eliminar. Esto ocurre en el 80% de los casos a 24 meses y del 10 al 20% de los casos pues no ocurre de esa forma. Pero ¿cómo el virus causa cáncer o cómo ese virus causa lesiones preinvasivas en el cervix? Básicamente, este virus aprovecha toda la maquinaria de las células del exocervix para entrar en la célula. Se activan unos genes del virus que se llaman genes tempranos. Realmente en inglés es porque viene la palabra early, que en español significa temprano. Se activan estos genes que son del E1 al E7 y lo que hacen básicamente estos genes es inhibir todos los sistemas antitumorales de las células, básicamente el sistema del P53 y del retinoblastoma. Después de que se inactivan esos sistemas antitumorales, lo que ocurre básicamente es que se comienzan a formar gran cantidad de genoma del virus que se empaqueta a través de la activación de otros genes del virus que se llaman tardíos, y que en inglés siempre lo encontramos en la literatura con la letra L, que viene de late, que en español significa tardío. Generalmente esas proteínas se encargan de formar todas las proteínas de la envoltura del nuevo virus y de esta forma se libera el virus hacia el epitelio. De esta forma, estas células enfermas básicamente comienzan a reproducirse de forma descontrolada y ya cuando comienzan a invadir todos los tercios del epitelio, pues se van formando lesiones preinvasivas que tienen un gran potencial de invasión. Es decir, tienen un gran potencial de romper la membrana basal y de diseminarse, formando pues lo que llamamos un carcinoma. Eso ocurre no solamente en el epitelio del exocervix, sino que también ocurre en el epitelio del endocervix. Nosotros podemos saber cuando el virus ya ha alterado las células del endocervix y del exocervix, y lo podemos hacer de dos formas. Una de esas formas es la citología, que lo que hacemos básicamente es mirar las células alteradas o con los cambios que ha producido el virus, pues a nivel microscópico, pero también lo podemos hacer de forma visual haciendo un procedimiento básicamente de colposcopia. Realmente estos cambios no son tan rápidos, realmente ocurren de forma tardía. A 2 años, básicamente el 80-90% de las mujeres van a eliminar el virus y de esa forma no van a ocurrir estas lesiones preinvasivas, pero si la infección es persistente y prosigue en el tiempo, seguramente esas mujeres van a presentar lesiones preinvasivas con un gran potencial de progresión hacia carcinoma. ¿Por qué expliqué pues todo esto? Básicamente porque si comprendemos que el virus del papiloma humano es el que causa todas estas alteraciones epiteliales que van a llevar a cáncer, pues básicamente evitando la infección del virus en el epitelio, pues vamos a evitar que todas estas cosas ocurran. Y eso podemos hacerlo pues con la vacunación. ¿Qué es lo que hacemos con la vacunación? Que es la prevención primaria, que recordemos que es tratar mujeres sanas que tiene factores de riesgo para adquirir la infección por VPH,
con progresión a lesiones preinvasivas. Pues básicamente lo que hacemos con la vacunación es no solamente reducir la incidencia de lesiones preinvasivas, sino de verrugas genitales, porque este virus también explica gran cantidad de verrugas en la zona genital y perianal. Al reducir la infección por VPH, vamos a reducir, por supuesto, las lesiones preinvasivas y de esa forma vamos a reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Y realmente esto se ha demostrado en múltiples estudios, eso no es nuevo, es desde el año 2007 que se empezó la vacunación de forma sistemática en una gran cantidad de países. Ha existido entonces una disminución de todas esas lesiones y disminuido la incidencia de cáncer de cuello uterino. El objetivo principal de toda la charla básicamente es mostrar que tenemos herramientas para intervenir en todos los momentos de la enfermedad, hacer prevención primaria y prevención secundaria, de la cual vamos a ver más tardíamente, y de esta forma lograr entre todos un objetivo muy importante, que es eliminar el cáncer de cuello uterino, es decir, lograr una incidencia de cáncer de cuello uterino de 4 por 100.000 mujeres. Básicamente las vacunas que tenemos hoy en día aprobadas por la FDA y por diferentes instituciones internacionales son 4. La primera vacuna que se aprobó para su uso para prevenir la infección por VPH fue la vacuna de Gardasil, y antes de eso pues la vacuna de Cervarix. La vacuna de Cervarix, que pues está producida por ese laboratorio que está ahí escrito, básicamente evita la infección por los tipos o por los genotipos de VPH 16 y 18, que recordemos que explican el 70% de todos los casos de cáncer de cuello uterino. Fue aprobada en el 2007, sin embargo, Gardasil es una vacuna que venía también realizando ensayos clínicos controlados, donde se documentó que se disminuía la incidencia de infección por VPH de los tipos, además de 16 y 18, 6 y 11, que son los que causan verrugas genitales. Hacia el año 2014 se aprobó la vacuna Gardasil 9, que además de los tipos de VPH que mencioné anteriormente, también cubre los tipos 31, 33, 45, 52 y 58, y de esa forma cubre el 90% de los tipos de VPH que causan cáncer de cuello uterino. Hay recientemente una vacuna pues, que es producida en la China, que se llama Secolin. Esa vacuna pues la usan en ese país e incluye los tipos de VPH 16 y 18 pues con su evidencia correspondiente. No tiene ensayos clínicos aleatorizados controlados como las otras 3 vacunas, sin embargo, pues tiene estudios retrospectivos y basándose en esos estudios en ese país pues la usan. En general, esas vacunas actúan principalmente produciendo algo que se llama partículas similares al virus, que en inglés es VLP o VLP, que es Virus Like Particles. Básicamente se forman en algunos microorganismos intermedios, como bacterias y hongos. Se forman esas partículas que no tienen DNA del virus, pero que inducen una respuesta inmune en el huésped, principalmente una respuesta humoral, produciendo una gran cantidad de inmunoglobulina G. Y en los estudios, que son muchos, que se escapan un poco del scope de esta charla, básicamente en esos estudios, en ensayos clínicos aleatorizados, controlados de gran calidad, se ha demostrado que se disminuye la incidencia de infección por VPH y la incidencia de NIC2 y NIC3. Esas son las vacunas, y esas vacunas pues han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por el CDC. Esas vacunas no son terapéuticas, es decir, no actúan en mujeres que ya tienen infección por VPH, actúan en mujeres que no han tenido debut sexual, es decir, en niñas y adolescentes. Básicamente, esas vacunas se colocan en diferentes esquemas que voy a mencionar posteriormente, y también pues voy a mencionar como el esquema que tenemos aprobado en nuestro país. Hay 3 grandes grupos pues, de mujeres que se han descrito en toda la literatura, y es importante conocerlos porque de esta forma podemos dar recomendaciones respecto a qué pacientes se beneficia o cómo se benefician pues las mujeres con respecto a la vacunación contra el VPH.
Básicamente, la vacunación de adolescentes, de niñas y adolescentes que no han tenido debut sexual, reducen la incidencia de lesiones preinvasivas y reducen la incidencia de cáncer de cuello uterino, y esto se ha documentado en múltiples estudios donde se respalda la eficacia de la vacuna contra el VPH. Los estudios han demostrado que se reducen las tasas de infección por VPH, y que se trata o se incide en la patogénesis de este cáncer, al evitar que ocurra la infección por este virus. La vacunación antes del debut sexual, con esas vacunas, disminuye más del 90% la incidencia de cáncer de cuello uterino, e incluso se incluye, o se presenta una inmunización colectiva cuando la vacunación supera el 50% de una comunidad. Además de eso, recordemos que las vacunas que incluyen los tipos 6 y 11 también afectan, o también disminuyen la incidencia de verrugas genitales en todas las poblaciones vacunadas. Y también se ha documentado que las lesiones preinvasivas disminuyen de forma sustancial. Y el hallazgo más importante final es la incidencia del cáncer de cuello uterino. La evidencia es bastante clara respecto a este aspecto. Este estudio fue publicado el año pasado en The Lancet. En el Reino Unido, desde el año de 1990, comenzaron a implementar programas de prevención primaria y secundaria contra el cáncer de cuello uterino, y en prevención primaria, pues, vacunaron a todas sus niñas y adolescentes. En este estudio, que es un estudio, pues, que siguió a todas esas mujeres vacunadas desde el año 90 hasta este momento, se documenta que, que viene una disminución importante de la incidencia de lesiones preinvasivas y también de la incidencia de cáncer de cuello uterino. Y así, las mujeres que nacieron después de agosto del año 95, que todas han sido vacunadas o que todas fueron vacunadas con vacunas de VPH, se redujo la incidencia de NIC3 casi un 97%, del cáncer de cuello uterino en el 87%. Tanto que en este estudio los autores afirmaban que el cáncer de cuello uterino se había eliminado completamente en el Reino Unido. Esto ocurre en países que tienen programas serios de tamización y de vacunación contra el VPH. Otro grupo importante de mujeres son aquellas que ya iniciaron vida sexual y aquellas que son mayores de 18 años. Realmente aquí la utilidad de la vacuna pues es menor, debido a que recordemos que esas vacunas no son terapéuticas, sino que son vacunas profilácticas. Es decir, deberían aplicarse antes de tener contacto con el agente que es el virus. Pero de todas maneras, vacunar a esas mujeres hasta los 26 años ha demostrado que disminuye de forma importante la incidencia de verrugas genitales, y también la incidencia de lesiones preinvasivas. De todas maneras, la eficacia disminuye hasta un 50%, especialmente para aquellas mujeres que iniciaron el esquema de vacunación después de los 21 años. Pues los ensayos clínicos han demostrado que tal vez podría ser factible y se podría recomendar en ese grupo de mujeres, recordando lo que expliqué anteriormente, que cuando se alcanza una vacunación en una comunidad de un 50%, es decir, cuando se alcanza una inmunización colectiva, comienza a disminuir la incidencia, pues, de cáncer de cuello uterino en toda esa población. Un grupo que sí definitivamente tiene en el cual tiene menos eficacia la vacunación contra VPH, pues es aquellas mujeres de 27 a 45 años. Realmente en esas mujeres no hay unos beneficios claros de la vacunación contra el VPH. Básicamente no se recomienda de rutina en esta población. Hay metaanálisis y también ensayos y también estudios retrospectivos de cohortes, y así, por ejemplo, en un metaanálisis de 11 ensayos clínicos, básicamente en esas mujeres, aunque hay una disminución importante de verrugas genitales, no hay como cambios en la incidencia de lesiones preinvasivas, como NIC1, NIC2 o más. Pero recordemos, pues, que en estas mujeres, básicamente, si tienen una infección por virus de papiloma humano, y dado que la persistencia de la infección es la que favorece la aparición de lesiones preinvasivas, pues en general esas mujeres se benefician más de tamización secundaria. Sin embargo, debería individualizarse cada caso. Este es un video del Ministerio de Salud, donde hablan un poquito aquí las niñas de la importancia de la vacunación contra el virus de papiloma humano,
y voy a darle play. Hombre a hombre, empezamos contra el cáncer de cuello uterino. Y lo podemos derrotar de la manera más efectiva y segura. Le tienden el hombro. A la vacuna contra el VPH. Ahora es tu turno. Tu turno, tu turno. Si tienes entre 9 y 17 años, vacúnate contra el VPH. Hombre a hombre le ganamos al cáncer de cuello uterino. Bueno, la vacuna contra VPH está incluida en el PAI, es gratis para todas las niñas mayores de 9 años y el esquema actual recomendado pues, está basado pues, en las recomendaciones del CDC y de la Organización Mundial de la Salud. Y en general, antes de los 17 años se colocan 2 dosis contra la vacuna de VPH y la primera se coloca a los niñas escolarizadas de 9 años y la segunda dosis se coloca 6 meses después de la primera dosis. Eso es a los 17 años. En los 18, de 18 años hacia adelante se colocan 3 dosis porque recordemos que esas mujeres, la mayoría ya han estado expuestas al virus de papiloma humano la dosificación básicamente es una primera dosis, luego se coloca una segunda dosis de 1 a 2 meses y por último se coloca una tercera dosis a los 6 meses de la primera dosis. Está surgiendo mucha evidencia actual. En toda esta evidencia se evalúa si al aplicar una sola dosis contra el VPH se disminuye la incidencia de lesiones preinvasivas y esto se ha documentado en 2 ensayos clínicos aleatorizados publicados recientemente en niñas de Tanzania y de Kenia. Incluso con la aplicación de una sola dosis de la vacuna contra el virus de papiloma humano, sea la que incluye solo tipos 16 y 18 y la que incluye el resto de tipos, es decir, la vacuna no navalente, se disminuye de forma sustancial la incidencia de lesiones preinvasivas. Entonces, eso es un tópico interesante hacia el futuro, especialmente en países que tienen menos recursos y que no tienen la capacidad pues, de realizar programas de vacunación sistemáticas, dado que esas vacunas, por supuesto, que tienen un precio y que en muchos sistemas de salud de muchos países del mundo tal vez no sea tan factible lograr conseguirlas. Entonces es un tópico muy, muy interesante hacia el futuro. Se ha cuestionado mucho la seguridad de la vacuna contra el virus de papiloma humano y realmente la mayoría de autores que escriben sobre este aspecto pues hablan de que ese es un desafío global. Demostrarle a la población o a las personas que definitivamente las vacunas son seguras y eso se ha demostrado en múltiples estudios. Tanto es así que en la mayoría de países europeos donde tienen un suministro suficiente de vacunas, no se ha logrado una cobertura de vacunación de más del 80%, especialmente en algunos países de Europa del Este. Y esto básicamente se debe a algunas posiciones políticas, a algunas creencias religiosas, también se debe a algunos mitos y también se debe principalmente a redes sociales donde de pronto se tergiversa la información. Sin embargo, es importante saber que la evidencia es robusta respecto a la seguridad de la aplicación de esas vacunas y que realmente tomar esa decisión pues debería hacerse basándose en esto, en estudios y en opiniones que surgen de mitos y creencias. Tanto así que pues fue publicado un artículo súper interesante y súper pues, súper chévere de unos autores de Austria donde hablaban sobre las respuestas acerca de algunos mitos y mensajes falsos acerca de la vacunación contra el virus de papiloma humano. Básicamente estos mitos eran 9 mitos y los mitos hacían referencia principalmente a las creencias de que la vacuna pues, es peligrosa, de que las vacunas pueden causar, por ejemplo, falla ovárica, que pueden causar enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas o incluso muerte. También eran mitos respecto a que tal vez esta vacuna incitaba al inicio de vida sexual en mujeres pues, que no habían tenido su debut sexual.
También hablaban en estos mitos de que tal vez después de la primera relación sexual las vacunas no iban a tener ningún efecto. Y en general, en ese artículo, pues se habla o se responde cada una de esas preguntas con evidencia robusta. Las vacunas que tenemos hoy en día son seguras, tienen efectos adversos leves. Esos efectos adversos son como los que ocurren en cualquier vacuna, que son básicamente reacción local, inflamación en el sitio de la aplicación. La incidencia de fiebre es bastante baja también. Y además de eso, los eventos neurológicos no se han documentado como en ningún otro estudio. Por lo tanto, sabemos que las vacunas hoy en día son seguras. Otro tópico importante respecto a la vacunación contra el virus de papiloma humano hace referencia a que o si las pacientes que tuvieron una lesión preinvasiva antes de vacunarse, perdón, si las pacientes que tuvieron una lesión preinvasiva y fueron tratadas, se benefician o no de la vacunación después del tratamiento de esas lesiones. Hay evidencia interesante al respecto, que se escapa un poco de la revisión de este tema, pero pues es algo muy interesante hacia el futuro. En cuanto a la prevención secundaria, que básicamente es la tamización del cáncer de cuello uterino, aquí las pacientes ya estuvieron expuestas al virus, ya tienen cambios en el cervix por este virus, y básicamente el tratamiento de estas lesiones son las que nos ayudan a evitar la progresión a cáncer de cuello uterino. ¿Por qué debemos tamizar el cáncer de cuello uterino? A primera vista sería una pregunta pues obvia. Sin embargo, es sorprendente saber que muchas personas tal vez no le parece importante tamizar el cáncer de cuello uterino. De forma intuitiva parecería obvio que la detección temprana es beneficiosa. Sin embargo, responder esa pregunta requiere más que eso, pues vamos a analizar la evidencia respecto a cómo responder esa pregunta de forma rigurosa. Para poder responder a eso tenemos que primero saber qué es tamizar, y esto va muy en consonancia con lo que hablamos anteriormente de la vacunación contra el VPH. Básicamente, en esa figura lo que observamos es una representación de la historia natural de cualquier enfermedad. En general, en cualquier enfermedad, siempre tenemos inicialmente individuos que son sanos, es decir, que no tienen la enfermedad, pero que ocurre en algún evento que generalmente es biológico, y de esa forma inicia la enfermedad. Cuando inicia una enfermedad, generalmente hay inicialmente una fase preclínica. En esa fase preclínica, aunque hay enfermedad, no hay síntomas. Es ahí donde tamizamos. Es decir, es detectar la enfermedad en estadios iniciales donde aún no hay una aparición de síntomas, es decir, no hay una fase clínica de la enfermedad. Ahí tamizamos. Después de que una paciente o un paciente con cualquier enfermedad presenta síntomas, ya entramos en la fase clínica de la enfermedad, donde se hace el diagnóstico y el tratamiento que necesite. Es interesante saber que en cáncer de cuello uterino conocemos también la historia natural de la enfermedad, que encaja perfectamente en esta gráfica. Es decir, es una enfermedad, a diferencia de muchas otras enfermedades en la cual no hay lesiones o no hay una historia paso por paso o step by step, sino que en muchas ocasiones la enfermedad aparece ya. En el cáncer de cuello uterino es paso por paso. Conocemos cada uno de los eventos antes de que ocurra el cáncer. Y en general, en las pacientes sanas, esas pacientes pues se exponen al virus de papiloma humano, sea 16 o 18 o cualquiera de los otros virus. Eso ocurre pues en el debut sexual, que es en general a los 15, 25 años, que es cuando pues hay la mayor cantidad de relaciones sexuales por unidad de tiempo en mujeres. Y después de que se adquiere esa infección, se puede eliminar, que ocurre en la mayoría de mujeres, o puede persistir la infección por este virus en el epitelio del cérvix. Si la enfermedad persiste, pues entramos a una fase preclínica de la enfermedad, que es donde se van a documentar lesiones preinvasivas, que la podemos detectar por citología y dependiendo si hacemos biopsia o no, también se puede detectar por evaluación histopatológica. En general, esas lesiones preinvasivas aparecen de 5 a 10 años después de que se adquirió la infección por VPH, con una prevalencia máxima de las lesiones preinvasivas en nuestra población de mujeres de los 25 a los 35 años.
Y pues si estas lesiones preinvasivas persisten en el tiempo, al final pues se va a formar o va a aparecer el cáncer de cuello uterino. Esas lesiones preinvasivas, que incluyen el epitelio en todos sus tercios, tercio inferior, medio y superior, tienen un potencial de invasión. Por supuesto que entre mayor es el compromiso del epitelio, pues mayor es el riesgo de que la lesión preinvasiva progrese a cáncer de cuello uterino. Las lesiones preinvasivas las llamamos NIC, que son neoplasias intraepiteliales cervicales. En inglés es SIN, pues por la traducción al inglés. Y nosotros la dividimos en 1, 2 y 3. Básicamente el NIC 1 es cuando hay una infección del tercio inferior del epitelio y se asocia con infecciones que son transitorias. En general, el potencial de progresión de las lesiones NIC 1 hacia un NIC 2 o más es baja y la persistencia de la infección también es muy baja. Y según, por ejemplo, en esta regresión sistemática con metaanálisis que fue publicada en el año 2021, que incluyó 90 estudios, la tasa global de regresión, persistencia y progresión del NIC2, por ejemplo, fue el 55% la tasa de regresión, del 23% la tasa de persistencia, el 19% la tasa de progresión. Por supuesto que en el NIC3 es mayor. Aquí la tasa de regresión del NIC3 fue del 28%, la de persistencia del 67% y la de progresión a cáncer fue del 2%. Es decir, sabemos que las lesiones preinvasivas pueden progresar a cáncer y, por supuesto que tratándolas, disminuimos ese riesgo. Entonces, ya teniendo esos conceptos claros, podemos decir pues, que es tamizar. Básicamente, tamizar es actuar en la fase preclínica de la enfermedad. Y pues es la prevención secundaria de la enfermedad. La prevención primaria es la vacunación y la prevención secundaria pues es la tamización. Es decir, pacientes con una enfermedad con preclínica con alto riesgo de progresión a cáncer. En nuestro caso, cáncer de cuello uterino. Entonces, la prevención primaria básicamente es vacunar. La prevención secundaria es el cribado y el tratamiento precoz de las lesiones preinvasivas. Y la prevención terciaria básicamente es el tratamiento de la enfermedad clínica. Vamos a hablar entonces de tamizar. ¿Qué es importante en la tamización? En cualquier programa de tamización de cualquier enfermedad, lo más importante es hacer una detección precoz de la enfermedad. Para hacer una detección precoz de la enfermedad debemos tener una prueba. Esa prueba debe ser muy sensible y específica y tener un alto valor predictivo. Es decir, que teniendo un resultado negativo de esa prueba, quedemos súper frescos que definitivamente el paciente no tiene la enfermedad, o por otro lado, que si la prueba es positiva, realmente sepamos que el paciente pues tiene la enfermedad. Cualquier prueba de tamización debe tener un bajo nivel de falsos positivos y debe ser costo efectiva, es decir, no debe ser tan costosa porque esas pruebas se van a aplicar en la población, en el gran grueso de la población. Y si la prueba es muy costosa, pues no va a ayudar a ningún sistema de salud. Y al contrario, puede ser perjudicial para cualquier sistema de salud. Por otro lado, la prueba debe ser lo suficientemente sensible para no generar preocupación en una persona o un paciente de que tenga o no tenga la enfermedad y al final se busca un beneficio global de la prueba. ¿Qué buscamos con tamizar en cualquier escenario o en cualquier enfermedad? Básicamente lo que queremos es reducir la mortalidad, reducir la letalidad, aumentar la cantidad de casos detectados, que es lo que se busca para actuar en etapas más tempranas de la enfermedad o en etapas preclínicas, reducir las complicaciones del tratamiento, prevenir las recaídas o la reducción de residuos y en última instancia mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eso es lo que busca un programa de tamización y la tamización del cáncer de cuello uterino cumple todas estas características. Esto se ha documentado en múltiples estudios desde hace varias décadas. Y así, por ejemplo, en ese estudio publicado en The Lancet en 1987, en ese estudio, ese fue un estudio de cortes retrospectivos, donde haciendo solamente una prueba de tamización, que en ese momento era la citología, se evidenció una disminución de la mortalidad por cáncer de cuello uterino de más del 50%,
desde los años de 1955 a 1980. Este otro estudio de cortes que fue publicado en el Reino Unido en 1999, fue publicado en Inglaterra. En ese estudio lo que se mostró fue un aumento de forma continua de la tasa de tamización en la población de ese país con citología, el aumento progresivo del uso de la tamización contra el cáncer de cuello uterino, hasta el 85% en una población tamizada desde el año 88 al 94, y solamente tomando esa franja de tiempo y aplicando una sola prueba de tamización, que en ese momento era también citología, se logró una disminución de la incidencia de cáncer de cuello uterino casi en un 35%, con una disminución acelerada de la mortalidad. Y otro último ejemplo, ese estudio fue publicado en la India. La India es un país que tiene muchas culturas, y es un país donde hay más de 1.000 millones de personas y donde la mayoría no tienen acceso a sistemas de salud adecuados. Ese fue un ensayo clínico actualizado, publicado por el doctor Sankaranarayanan. Este estudio incluyó a 130.000 mujeres. Fue publicado, si no estoy mal, en el año 2009 en el New England Journal of Medicine, y se hizo en la India rural. Ese es un país básicamente rural. Y aquí, aplicando solamente una única prueba contra el BPH, una sola vez en la vida, se redujo la mortalidad por cáncer de uterino hasta un 50%, en comparación con no aplicar ninguna prueba de cáncer de cuello uterino, con un hazard ratio que muy bien vemos ahí del 0.4, del 0.5. Es decir, que las pruebas de tamización contra el cáncer de cuello uterino disminuyen la incidencia por cáncer. El cáncer de cervix es un problema de salud pública. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres en todo el mundo, y es el tercer cáncer más frecuente en Colombia en mujeres, y es el tercer cáncer con mayor mortalidad en todo el mundo. Mostré estas cifras, pero quiero pues recordarlas. En todo el mundo se murieron en el 2020 600.000 mujeres por cáncer de cuello uterino. 600.000 mujeres fueron diagnosticadas con esta condición y murieron 300.000 mujeres por cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, para los que vemos esta enfermedad todos los días, es una enfermedad terrible, porque básicamente las mujeres describen que sienten que se están pudriendo por dentro. Esta enfermedad se caracteriza porque ese tumor crece de forma local, destruyendo los tejidos que se encuentran en la pelvis, destruyendo el tabique rectovaginal, destruyendo la vejiga, destruyendo el recto, generando un gran dolor, porque la pelvis tiene una gran inervación por varios plexos nerviosos. Por lo tanto, el dolor del cáncer de cuello uterino es uno de los más difíciles de tratar por los paliativistas, y generando síntomas importantes, obstruyendo la vía urinaria. Esas mujeres se mueren de sangrado, esas mujeres se mueren de uremia, porque pues se tapa el uréter y esas mujeres no pueden urinar, y se mueren intoxicadas por los propios materiales de desecho. Entonces, es importante saber que si podemos prevenir esa enfermedad, estamos contribuyendo de forma importante a la humanidad. Más del 85%, para como empeorar el panorama, más del 85% de los casos de cáncer de cuello uterino se diagnostican en países pobres, donde las mujeres tienen difícil acceso a servicios de salud, donde la gran mayoría de mujeres no van a tener acceso a un ginecólogo oncólogo, ni siquiera a un ginecólogo, donde la gran cantidad de mujeres no van a tener acceso a radioterapia, donde la gran mayoría de mujeres no van a poder derivarse la vía urinaria en caso de obstrucción ureteral, donde la gran mayoría de mujeres no van a tener acceso a un hospital donde puedan detener una hemorragia genital en caso de que se presente. Entonces, esto empeora más o oscurece más el panorama de estas mujeres. Ese es un mapa donde muestra la incidencia por cáncer de cuello uterino. Sí, perdón, ese mapa muestra los cánceres más incidentes
en mujeres en todo el mundo. Realmente el cáncer más incidente en todo el mundo sabemos que es el cáncer de mama. Sin embargo, la mortalidad por cáncer de mama no es tan alta en comparación con nuestro cáncer, es decir, el cáncer de cervix es más letal. Y si observamos, el cáncer de cuello uterino sigue siendo el cáncer más frecuente en algunos países del África subsahariana, del África occidental, y en nuestro continente sigue siendo el cáncer más frecuente en mujeres en Bolivia, por ejemplo. En cuanto a la mortalidad, el cáncer de cuello uterino igualmente sigue siendo la principal causa por muerte por cáncer también en países del África subsahariana, en países de África occidental y en Bolivia y en Paraguay en nuestro continente y en algunos países centroamericanos como Nicaragua, Honduras y El Salvador. Es decir, el cáncer de cuello uterino no se ha eliminado, por supuesto, y si hablamos de nuestro continente, digamos que Colombia, que es nuestro país, pues no se encuentra dentro de los casos, dentro de los primeros lugares en cuanto a la incidencia por cáncer de cuello uterino, pero pues no debemos sentirnos orgullosos de estos porque para el año 2020 la incidencia era de 14.9 por 100.000 mujeres y se diagnosticaron en ese año 4.742 casos de cáncer de cuello uterino, es decir, sigue siendo un problema de salud pública. Y por otro lado, en cuanto a la mortalidad es muy alta en algunos países como Bolivia, Paraguay, y también como en Guyana, Belice, Jamaica, Nicaragua y Honduras. Incluso en Venezuela la mortalidad es bastante alta, pero no es la principal causa de mortalidad por cáncer de cuello uterino, al menos en esos países. En nuestro país, para el año 2020, que es el dato más actualizado de Globocan, murieron 2.500 mujeres por cáncer de cuello uterino. Pues en un país donde tenemos forma de hacer prevención primaria, porque pues la vacuna contra el VPH está en el plan ampliado de inmunizaciones desde hace, bueno, digamos que desde hace más o menos década y media, pero podemos tamizar esta enfermedad. Y la tamización de cáncer de cuello uterino se viene implementando hace varias décadas y en todas las escuelas de ginecología y obstetricia del país es un tópico importante de los futuros ginecólogos. Pero entonces, ¿qué prueba debemos usar para tamizar el cáncer de cuello uterino? ¿Cuál es la prueba ideal o cuál es la prueba que usamos? En general, sin duda alguna, la mejor prueba de tamización es la que se pueda realizar. Eso depende básicamente de los costos o de los recursos del sistema de salud que esté haciendo el programa de tamización. También depende de lo que se tenga a la mano. Pero en general existen tres formas de tamizar el cáncer de cuello uterino: con la citología, con la detección, con pruebas de detección de VPH y con el COTES, que no es más que la unión de estas dos pruebas. Todas han demostrado que reducen la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Sin embargo, es importante saber que existen ventajas y desventajas dependiendo de cada prueba de detección. Esta es una tabla que compara las tres pruebas de tamización de cáncer de cuello uterino. En general, la citología, que es la prueba de Papa Nicolau que todos conocemos. Básicamente, recordemos que es un examen donde se buscan células que pueden ser normales o anormales y detectan anomalías que pueden ser de alto grado o de bajo grado. Recordemos que las anomalías de bajo grado en general se definen como ASCUS o LSIL, que son lesiones intraepiteliales de bajo grado, o pueden ser anomalías de alto grado como HSIL, que básicamente son lesiones intraepiteliales de alto grado. Y básicamente esta prueba sugiere que pues, hay compromiso de las células y que podemos tener una lesión preinvasiva. Esa prueba es una prueba muy específica, tiene una especificidad del 94% y tiene una sensibilidad del 30 al 50%. Es decir, que si la citología tiene una normalidad de alto grado, la probabilidad de precáncer es alta, o sea, de lesiones preinvasivas es alta por su alta sensibilidad, por su alta especificidad. Sin embargo, la sensibilidad es muy baja. Por ese motivo, y dado que la sensibilidad es baja, la principal desventaja de la citología básicamente es que se necesitan hacer pruebas repetidas con frecuencia durante décadas, pues para prevenir el cáncer de cuello uterino.
La prueba de BPH tiene una sensibilidad mayor que la citología. Una sola prueba de BPH detecta el 90% de todas las lesiones preinvasivas, tiene un alto valor predictivo negativo y es mejor que la citología porque permite que los intervalos de detección sean más largos, incluso hasta de 5 años. El valor predictivo negativo tan alto permite que la prueba que genere un margen de tranquilidad. Y en general las pruebas de BPH que son negativas brindan pues como una amplia protección y en general genera un riesgo de lesiones preinvasivas de alto grado de menos de un caso por cada 1000 pacientes examinadas. Digamos que otra ventaja de las pruebas de BPH en comparación con la citología es que detecta más adenocarcinomas, es decir, compromiso del canal endocervical en comparación con la citología. Sin embargo, la principal desventaja básicamente de esta prueba es el costo. También, debido a su alta sensibilidad, puede aumentar un poco la angustia emocional y la carga financiera, como expliqué anteriormente, porque la mayoría de mujeres van a tener esa prueba, la mayoría de mujeres que tienen esta prueba alterada no van a tener alteraciones en la colposcopia. Y por último, el COTES es la unión de estas dos pruebas. Básicamente, en manera conjunta, detecta el 90% de todas las lesiones preinvasivas del cáncer de cuello uterino y tiene una sensibilidad muy alta, muy similar a la prueba de BPH. Sin embargo, aumenta ligeramente la sensibilidad en comparación con la prueba de BPH. Solamente aumenta la detección de 5 cánceres adicionales por millón de mujeres examinadas en comparación con la prueba de BPH. En general, entonces, digamos que la desventaja más importante del COTES es que aumenta ligeramente la sensibilidad, pero aumentando los costos. Entonces, ¿qué prueba debemos usar para el cáncer de cuello uterino? Básicamente, el objetivo de una prueba de tamizaje es separar con precisión a las personas que tienen un alto riesgo de enfermedad, de aquellas que tienen un bajo riesgo de enfermedad y minimizar los resultados falsos negativos. Y definitivamente la prueba de pH es superior, claramente, a la citología porque detecta más lesiones preinvasivas por prueba en comparación con con la citología convencional. Y añadir la citología y la prueba de pH, algo que nosotros, los ginecólogos, le llamamos COTES, aunque aumenta ligeramente el número de casos detectados, aumenta también los costos, los falsos positivos y aumenta el número de procedimientos invasivos porque la mayoría de esas mujeres van a terminar en biopsias y esas biopsias pues, van a ser negativas, la mayoría. ¿Qué nos dicen todas las sociedades internacionales? Realmente hay 3 sociedades grandes, que son la Sociedad Americana del Cáncer, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, y los servicios, o el Task Force o servicios de prevención de Estados Unidos, y también ahí falta la Sociedad Americana de Citología y Colposcopia. ¿A quiénes debemos examinar o a qué mujeres debemos tamizar haciendo un consenso de todas estas guías? Debemos tamizar a todos aquellos individuos que tienen cuello uterino de 25 a 65 años, aquellos individuos que se han sometido a una histerectomía con extirpación del cérvix y que tenían un diagnóstico previo de una lesión preinvasiva o cáncer antes de la histerectomía, y aquellos individuos mayores de 65 años que no cumplen los criterios de salida. ¿Cuáles son los criterios de salida? Básicamente tener 2 pruebas de BPH negativas consecutivas antes de los 65 años o 3 citologías cervicales negativas consecutivas. También, si que estas pruebas se han realizado entre los 33 y los 65 años y que las pacientes o que las mujeres no hayan tenido ningún antecedente de una lesión preinvasiva como NIC2, 3 o adenocarcinoma in situ en los últimos 25 años. ¿A qué personas no debemos tamizar contra el cáncer de cuello uterino? Básicamente no debemos tamizar a los individuos menores de 21 años, tampoco debemos tamizar a los individuos que se han sometido a una histerectomía por una razón, por una indicación benigna, y también tampoco debemos tamizar a aquellos individuos que son mayores de 65 años y que ya cumplieron los criterios de salida que mencioné anteriormente, que voy a volverlos a repetir nuevamente, que son 2 pruebas de BPH negativas consecutivas o 3 citologías cervicales negativas consecutivas que se hayan realizado entre los 55 y 65 años y que los individuos no hayan tenido ningún antecedente de una lesión preinvasiva en los últimos 25 años. Esa es una línea de tiempo donde vamos a explicar las indicaciones de la tamización de cáncer de cuello uterino respecto a lo que mencioné anteriormente. Las mujeres de menores de 21 años no se deben tamizar, básicamente porque en estas mujeres
la mayoría están pues empezando su vida sexual o empezando el debut sexual, y recordemos que la mayoría de las infecciones por VPH van a ser transitorias y la mayoría de esas mujeres van a eliminar la infección y casi el 90% van a eliminarla 24 meses después de haberla adquirido. Y además de eso, las anomalías o las tasas de infección por VPH, a pesar de que, además de que son altas, van a causar anomalías celulares menores, porque son infecciones transitorias. Por lo tanto, tamizar a ese grupo de mujeres básicamente lo que va a llevar es a un sobretratamiento de lesiones que definitivamente no van a progresar en cáncer. Por ese motivo, esas mujeres o esos individuos no deberían tamizarse. Los individuos de 21 a 24 años, realmente algunas sociedades, como el Task Force de Estados Unidos, recomienda que sí se podría iniciar la tamización en este grupo de personas. Sin embargo, dadas las mismas razones del grupo anterior, la ASSP, que es la Sociedad Americana de Citología y Colposcopia, no recomienda tamizar a esas mujeres sino hasta los 25 años, básicamente porque también tienen una alta incidencia de regresión de toda la infección por VPH. Además de eso, hay que tener en cuenta, y especialmente en países desarrollados y países como Estados Unidos y demás, que la vacunación contra VPH en este grupo de mujeres pues ya está generando un impacto importante, y seguramente no va a impactar en la incidencia y mortalidad por cáncer tamizar a este grupo de individuos. Las pacientes de 25 a 65 años son las mujeres que deben tamizarse, y todos los programas de detección organizados conducen consistentemente a que en ese grupo de mujeres, eh, haciendo prevención primaria y prevención secundaria o tamización de lo que estamos hablando en este momento, hay una disminución importante de la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, ese es el grupo que debe tamizarse. ¿Qué pasa con las mujeres mayores de 65 años? Realmente todos los casos de cáncer de cuello uterino, el 20% ocurren en mujeres mayores de 65 años. Sin embargo, cuando se examinan en los estudios en específico ese grupo de pacientes, la mayoría de pacientes no habían cumplido los criterios de salida. Por lo tanto, debería insistirse principalmente en tamizar de forma correcta a las mujeres hasta los 65 años y cumplir de forma adecuada los criterios de salida que mencioné anteriormente. Además, se ha documentado en múltiples estudios que la sensibilidad de la citología y las pruebas de VPH parecen disminuir en este grupo de mujeres, y dado que recordemos que existen cambios por la atrofia genital en mujeres posmenopáusicas, hay esa zona de transformación que expliqué al inicio de la charla, tiene una eversión hacia el canal endocervical, y además de eso, el cervix se torna atrófico por el déficit de estrógenos en ese grupo de mujeres, y por lo tanto la colposcopia pues también se vuelve un poco más difícil. Por lo tanto, en definitiva, el grupo ideal para tamizar las mujeres de 25 a 65 años, con especial interés en mujeres menores de 25 años, y estar pendiente de que las mujeres mayores de 65 años hayan cumplido los criterios de salida, es decir, hayan sido tamizadas de forma adecuada. Bueno, ¿y cómo tamizamos a los individuos contra el cáncer de cuello uterino? Básicamente, la guía publicada que tenemos es esta, que fue publicada en el año 2014, de nuestra guía colombiana para la detección y manejo de lesiones preinvasivas del cérvix. Algunos sabemos, ya sabemos que hay una guía que se desarrolló, aún no ha sido publicada, y hasta que no sea publicada, pues no se puede pues, presentar esa guía. Sin embargo, mientras se publique esta guía, esta es nuestra guía actual, y es de la cual vamos a hablar el día de hoy para no generar confusión un poco de términos. Esta guía es del año 2014, por supuesto que han pasado muchas cosas del año 2014 hasta el año 2023, son casi 10 años. Sin embargo, en general los principios generales importantes, pues no han cambiado. En general, nosotros preferimos tamizar a las mujeres de 30 a 65 años con pruebas de ADN VPH. Y si esta prueba es positiva, hacemos un triaje con citología. Y si la prueba es negativa, esta paciente, y dado que expliqué anteriormente que tiene una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo, si la prueba es negativa, se puede tamizar a este paciente con otra prueba de ADN VPH en 5 años. El intervalo aumenta
básicamente por la alta sensibilidad de la prueba, pero hay que tener en cuenta que en nuestra guía también tenemos población de difícil acceso. En esta población de difícil acceso a servicios de salud y que no pueden acceder a pruebas como la tamización con BPH, se usan algunas otras formas de tamizar, como son los sistemas de viability, que se escapan también un poco del target de esta charla, pero es importante pues saber, conocer este concepto. Dependiendo del resultado de la prueba BPH y de la citología, la paciente va a ir a colposcopia, básicamente si la citología es positiva, y definimos una citología positiva cuando tiene un resultado de ASCUS o mayor a ASCUS. Y en general, en la colposcopia lo que nosotros evaluamos es el endocervis y el exocervis. En la colposcopia también aplicamos ácido acético y Lugol, y lo que queremos es evaluar el epitelio. Lo que queremos evaluar son lesiones que responden o no al Lugol y a la luz, y de esa forma hacer una inspección visual del cervix para dirigir una biopsia, para tener una biopsia dirigida. Nosotros los ginecólogos lo que hacemos es detallar el cervix y buscar unos cambios que denominamos cambios mayores y menores, y esos cambios en el epitelio del cervix, del exocervix o del endocervix, básicamente nos sugieren un diagnóstico que debemos confirmarlo con una biopsia de la alteración que estamos observando en ese momento. Después de que hacemos la colposcopia, nos pueden salir varias cosas. Básicamente el diagnóstico histológico o el patólogo nos va a decir que la biopsia es negativa, o nos puede decir que hay compromiso del epitelio del cervix, y nos va a decir, si hay compromiso del tercio inferior, nos va a decir que hay un NIC1 o una neoplasia intraepitelial cervical 1, o si hay compromiso de 2 o 3 tercios, nos puede decir que hay un NIC2 o un NIC3. Y si hay compromiso de todo el espesor del epitelio, pero sin invasión de la membrana basal, básicamente el patólogo nos va a decir que hay una lesión in situ, que puede ser un carcinoma si es del exocervix o de la parte de afuera del cervix, o un adenocarcinoma si es de la parte del canal endocervical o de la parte de adentro pues, del cervix. Dependiendo del resultado de la biopsia, pues vamos a hacer procedimientos. En general, cuando tenemos una lesión o un NIC1, es decir, cuando hay un compromiso histológico solamente del tercio inferior del epitelio, generalmente son lesiones que son transitorias, y en general no le hacemos nada. Básicamente hacemos un seguimiento con una prueba de ADN BPH en 18 meses. Sin embargo, si tenemos una lesión que incluye 2 tercios o 3 tercios del epitelio, es decir, un NIC2, un NIC3, tenemos que hacer un procedimiento escisional. Generalmente ese procedimiento escisional se hace con la intención de curar la paciente, es decir, de quitar la enfermedad que tiene. Y cuando hay compromiso de todo el espesor del epitelio, en esta guía se recomienda hacer, pues básicamente, una histerectomía. También es importante recordar que en esta guía las mujeres que tienen de 25 a 30 años no se tamizan con prueba de BPH, sino que se tamizan con citología, básicamente porque en estas pacientes aún existe la posibilidad de una regresión importante de las lesiones, de las infecciones por BPH. Y además de eso, pues dependiendo del resultado de la citología en ese grupo de mujeres, van a ir pues, a prueba de BPH, y se repite lo mismo. Si hay alteración en la prueba de BPH, en esta guía simplemente nos dicen si la prueba de BPH es positiva o negativa. Si es positiva, va a colposcopia, y dependiendo de los hallazgos de la biopsia por colposcopia, esas pacientes pues van a recibir un tratamiento que puede ser seguimiento o que puede ser un procedimiento escisional. Los procedimientos escisionales nosotros generalmente los hacemos en salas de cirugía, en algunas ocasiones en consultorio. Podemos hacerlo con asas utilizando energía, procedimientos que llamamos con radiofrecuencia, que pues, son LEDs o LED, dependiendo del asa que usemos, o en salas de cirugía pues hacemos conizaciones con bisturí, y pues con algunas técnicas de hemostasia que usamos. Es importante también saber que en muchas ocasiones la citología puede salir alterada, y puede mostrarnos incluso hallazgos de carcinoma in situ o carcinoma invasor. Esos pacientes les hacemos colposcopia, y si la colposcopia y biopsia nos muestra un resultado alterado, nosotros le llamamos a eso disociación citología colposcopia, y generalmente esos pacientes van a un cono diagnóstico.
¿Qué cambios esperamos pues en la nueva guía que aún no ha sido publicada? Básicamente los cambios que esperamos son que la prueba de ADN-BPH sea la prueba ideal de tamización en mujeres de 25 a 65 años, y que la citología cervical, o sea, la prueba de Papa Nicolau, se realice cuando no sea factible realizar una prueba de ADN-BPH, dependiendo del lugar geográfico donde se encuentre la paciente. También esperamos que en esta nueva guía no solamente las pruebas de ADN-BPH nos digan si es positivo o negativa, sino que también se haga una genotipificación o una tipificación del tipo de BPH. Recordemos que los tipos 16 y 18 causan el 70% de los cánceres de cuello uterino. Por lo tanto, en esta nueva guía esperamos, al igual que guías recientemente publicadas, que esas pacientes no vayan a triaje con citología, sino que vayan directamente a colposcopia. También esperamos en esta nueva guía que las pacientes que tengan una prueba de pH positiva y que tengan una citología compatible con cambios menores como Vascus o ley de bajo grado y colposcopia normal, se ofrezca seguimiento no a 18 meses como se encuentra en la guía actual, sino que se ofrezca seguimiento a los 24 meses, debido a que los últimos estudios, la última evidencia publicada recientemente ha demostrado que la mayoría de las mujeres con estos cambios en estas pruebas, básicamente casi el 90% tienen una regresión de la lesión a los 2 años. También esperamos que la prueba de ADN-BPH a los 24 meses sea la forma de seguir a las mujeres que tienen un ley de bajo grado diagnosticado por primera vez. Y por último, también esperamos en esta nueva guía que se haga manejo expectante a las mujeres menores de 30 años y que tengan una lesión, un NIC2, y no vaya directamente a un procedimiento excisional. Eso es lo que tenemos en nuestra guía actual. Sin embargo, otra guía que también pues fue publicada recientemente en el año 2019 es la guía de la Sociedad Americana de Citología o Colposcopia. Ellos manejan los resultados de la citología de una forma diferente. Básicamente, en esta guía se basa más que todo en los riesgos que tiene una paciente dependiendo del resultado de la citología, de tener una lesión preinvasiva NIC3 o más. Y básicamente se calcula el riesgo teniendo en cuenta algunas variables como son básicamente la edad, el resultado de la prueba de BPH y el resultado de la prueba de citología. Básicamente son algoritmos que ya están preestablecidos, que dan un riesgo, y si una paciente, dependiendo del resultado de la prueba de BPH y de la citología, tiene un riesgo de un NIC3 menor al 4%, básicamente esa paciente va a un seguimiento. Dependiendo del riesgo, si el riesgo es menor del 0.15%, se hace una prueba de tamización en los 5 años, que generalmente es una prueba de BPH. Si el riesgo es hasta el 0.5%, se hace un seguimiento con pruebas de BPH basadas en detección de BPH cada 3 años. Y si el riesgo es mayor al 0.5%, esa paciente pues se le hace una prueba de tamización al año. Por otro lado, si el riesgo de tener una lesión NIC3 o más es mayor al 4%, esas pacientes básicamente tienen que ir a colposcopia, dependiendo, eso es un algoritmo y dependiendo del riesgo, si es del 4 al 24%, pues va a colposcopia y se tomará biopsia, y dependiendo de la biopsia, pues así será el tratamiento. Por otro lado, si el riesgo es del 25 al 59%, esta paciente va a colposcopia también, pero podría ofrecerse un tratamiento expedito y que puede ser una conización en el mismo momento de la colposcopia o un procedimiento excisional. Y por otro lado, si la paciente tiene un riesgo del 60 o 100%, del 60 al 100% de tener una lesión NIC3 o más, esa paciente va a un tratamiento excisional inmediato. Y básicamente ese grupo de pacientes son las que tienen una prueba de pH 16 o 18 positivo y que además de eso tienen una citología con un HSIL. Otro escenario son aquellas pacientes que tienen una prueba de pH también, 16-18 con una prueba de AGC positiva. Entonces, es como un cambio importante en esta guía en comparación con otras guías. Esta sociedad tiene una aplicación que nosotros en nuestro servicio en el Instituto Nacional de Cancerología la usamos, aunque usamos nuestra guía, que es la guía colombiana, y en la guía colombiana pues tomamos nuestras decisiones. De todas maneras, en algunas ocasiones usamos esta guía para
tener un mayor nivel de evidencia que respalde nuestras decisiones, pero nuestra guía actual es la guía colombiana a la espera de la publicación de la nueva guía de tamización y tratamiento de lesiones preinvasivas del cuello uterino o del cérvix. En el año 2020, noviembre del 2020, la OMS pues, lanzó su estrategia para eliminar el cáncer de cuello uterino de la Tierra para el año 2130. El objetivo básicamente es lograr una incidencia de cáncer de cuello uterino inferior a 4 por 100.000 mujeres año. Y esa estrategia se basa en tres componentes. La primera básicamente tiene como objetivo vacunar al 90% de las niñas antes de los 15 años de edad. Detectar con una prueba altamente sensible, que en este caso, y según lo que hemos revisado previamente, pues son pruebas de BPH, al 70% de las mujeres entre los 35 y 45 años de edad. Y por último, proporcionar un tratamiento adecuado por personal capacitado, pues que en este caso pueden ser médicos, ginecólogos o dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre la paciente, pueden ser incluso enfermeras o madronas. Eso ocurre en algunos países de África. Tratar al 90% de las lesiones preinvasivas del cérvix. Entonces, el objetivo de esta estrategia es eliminar el cáncer de cuello uterino y es algo en lo que debemos trabajar todos. Entonces, como conclusiones, se dispone de herramientas para prevenir casi todos los cánceres de cervix. Tenemos herramientas en prevención primaria, en prevención secundaria. Básicamente la prevención primaria comienza en la adolescencia con la vacunación universal para prevenir la infección por VPH. Y la prevención secundaria con detección de lesiones preinvasivas es el principal modo de prevención en adultos. La mayor precisión que ofrece la prueba de pH en algoritmos permite pues mayor detección de lesiones preinvasivas y por último el cáncer de cuello uterino continúa ocurriendo con mayor frecuencia en pacientes que no se someten a detección o con detección insuficiente. En la página del Instituto Nacional de Cancerología hay cursos que son gratuitos y son virtuales. Básicamente estos cursos uno habla sobre qué es el virus de papiloma humano, cómo causa la infección y cómo la infección por este virus pues, causa lesiones preinvasivas en el cervix con riesgo de progresión a cáncer pues, de cervix. También hay un curso para personas interesadas en toma de citología en lugares donde pues, se tamiza de esta forma, en lugares de nuestra geografía. Y también hay un curso de técnicas de inspección visual vía Billy, que como expliqué anteriormente, en nuestro país se aplica esta forma de tamización y tratamiento inmediato en lugares donde hay difícil acceso a servicios de salud, pero pues no es lo que se debe hacer en lugares donde hay programas de tamización estructurados y pues son cursos interesantes gratuitos que pueden hacer de forma virtual. Entonces, en conclusión, ¿por qué debemos tamizar el cáncer de cervix? Pues básicamente porque salvamos vidas. Y bueno, esta frase me gusta mucho y dice que entre todas las palabras tristes pronunciadas o escritas, las más tristes son estas. Podría haber sido. Y listo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su intervención en este espacio académico liderado por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, no sé si le parece, antes de que demos inicio a la sesión de preguntas, si contestamos entre todos el post-test. Sí, claro, sí. Sí, de acuerdo. Entonces, a todos los asistentes en el chat se les va a enviar, se les acaba de enviar un enlace para que por favor todos lo abran y entre todos lo vamos a contestar. La idea es que pues, cada uno en el chat me conteste de acuerdo a la pregunta cuál es la que ustedes piensan que es la correcta y el doctor nos va a decir cuál es.
Entonces vamos a dar inicio con la evaluación del post-test del webinar de cáncer de cuello uterino con la primera pregunta. Dice, ¿el cáncer de cuello uterino es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta causa de muerte en Colombia? Entonces, por favor, a todos los asistentes, para que nos escriban en el chat a ver qué piensan. María Carmen Lara dice que la segunda, Natalia Castrillón dice que la cuarta, John Edwin Castaño la segunda, Eduardo José la tercera, Piedad del Carmen Campo Rodríguez la segunda, Ana María también la segunda, Marcela Nieto segunda. Doctor, ¿usted cuál piensa? ¿Qué es la correcta? Pues es la cuarta, ¿no? Yo creo que les dije ahí en la charla, me parece. Exactamente. Entonces, para todos los asistentes, recordemos que el cáncer de cuello uterino es la cuarta causa de muerte en Colombia. Seguimos con la siguiente pregunta. Un factor de riesgo principal para contraer la infección por el virus del papiloma humano es A, uso de baños públicos, B, múltiples compañeros sexuales y multiparidad, C, uso de ropa interior de algodón, D, no vacunarse. Por favor, los asistentes, indicarnos cuál es la que creen que es la correcta. B, nos están diciendo todos, doctor. Ahí venga, veo. Sí, de acuerdo. Sí, esa es. ¿Ve? Esa es la de compañeros sexuales, etcétera, sí. Perfecto, sí, señor. Listo. La tercera pregunta es, ¿cuál es la edad de inicio de tamización para detectar el cáncer de cuello uterino? Tenemos A, 20 años, B, 25 años, C, 21 años, D, 18 años. Aquí nos están diciendo 25 años, 25, 21, 25. 21, está entre 21 y 25, doctor. No, pues 25, ¿no? Eso ahí también lo mencioné varias veces. Perfecto. Entonces es lo importante que nosotros siempre les pedimos que diligencien el pretest y este post-test, porque es importante tener y darle atención a este webinar que es demasiado importante para todos nosotros. La siguiente, el proceso de desarrollo del cáncer de cuello uterino dura entre A, de 5 a 6 años, B, de 1 a 2 años, C, de 10 a 20 años, D, de 8 a 12 meses. Aquí nos dicen C, que sería de 10 a 20 años. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Y nos vamos con la última pregunta, que es, ¿el preservativo previene la infección por el virus del papiloma humano? ¿Verdadero o falso? Acá me dicen sí, es decir, verdadero, verdadero, Sí, verdadero, sí. verdadero. Sí, sí, bien. Sí, Perfecto. no en un 100%, pero sí, sí disminuye la incidencia por infección por VPH, ¿no? Pues no un 100%, pero sí la disminuye. O sea, entre eso y no usar nada, pues, Cierto. pues eso, sí. Listo, doctor. Entonces, les recordamos a todos que deben diligenciar el pretest y este post-test porque es súper importante para poder tener su certificado de este webinar de prevención y detección temprana de cáncer de cuello uterino. Deben diligenciarlo para que puedan tener el certificado, igual que el link de asistencia. Entonces vamos a dar inicio con las preguntas, doctor. Entonces para todas las personas que están en el webinar pueden o levantar la mano y les abrimos micrófono para que le puedan hacer la pregunta al doctor o la pueden escribir por el chat. Entonces, acá tengo a Dayana Patiño. Voy a abrirle micrófono para saber cuál es la... Ay, se me perdió. No, ya bajo la mano. Ah, bueno, entonces le dio pena hablar. Sí. Bueno, doctor, mientras tanto acá tendríamos ya dos preguntas. Una es, ¿cuáles son los tipos de vacuna que hay contra el virus del papiloma humano? Ah, bueno, eso
comentamos al principio de la charla, básicamente las vacunas están basadas en partículas parecidas al virus, no tienen, que se producen en bacterias y levaduras. Estas vacunas no tienen ADN viral, pero tienen la capacidad de generar una respuesta inmune humoral, básicamente, más que todo inmunoglobulina G. Y además de eso, básicamente la respuesta inmune se genera contra una proteína de la cápsula del virus que se llama L1, y es una respuesta que es persistente en el tiempo. Y los estudios hablan de que esa respuesta humoral puede durar, van por 5 años, pero puede durar aún más, o sea, de por vida, y que es incluso mayor a la que se adquiere de forma natural o innata. Básicamente las vacunas que tenemos hoy en día son aquellas que van contra los virus de pH 16 y 18, esa la decimos, se llama Cervarix. Otra va contra no solamente los tipos 16 y 18 que explican el 70% de los cánceres de cuello uterino, sino que también van contra los tipos 6 y 11, entonces disminuye la incidencia de verrugas genitales. Y por otro lado tenemos, este se llama Gardasil. Las partículas se producen, esa vacuna se produce en bacterias como la E. coli, y tenemos otra que se llama Gardasil 9, que además de eso, además de estos tipos, también va contra los tipos 33, 35, 45, 52, 58, y de esta forma se cubre el 90% de los virus que causan cáncer de cuello uterino. Entonces son las que tenemos. El plan de salud, o sea, en el PAI, perdón, tenemos Gardasil. Ya, básicamente esas son las vacunas. Listo. Aquí tenemos a John Edwin. John Edwin, ya te abrí el micrófono para que por favor realices la pregunta al doctor. Tardes. Buenas tardes, John. Sandra, mucho gusto. Franco, muchas gracias por permitirme el espacio. Yo tengo realmente dos preguntitas. La primera, así rápidamente, es considerando que la edad que se propone para iniciar la tamización por medio de citología es a partir de los 25 años. ¿Cómo se puede controlar los riesgos en personas menores que han iniciado su vida sexual desde los 12, 13, 14 años? Y como nos mencionabas ahorita, que las lesiones precancerosas pueden empezar a ocurrir a partir de 5 años de evolución. Eso quiere decir que, pues, si realmente, si la persona en su vida sexual a temprana edad, pues podría estar presentando estas lesiones incluso antes de los 20 años. Sí, 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 sí. Sí, pues es una pregunta súper interesante, y muchas gracias. Pues en general, el 5% de los cánceres de cuello uterino ocurren antes de los 25 años. 3 a 5%, si no estoy mal. Sí, 3 a 5%. Pero hay que tener en cuenta varias consideraciones. La primera es que los programas de tamización son programas de salud pública, ¿sí? Esos programas tienen que tener en cuenta la cantidad de recursos, porque los recursos son limitados. Entonces, en ese orden de ideas, y dado que la incidencia de lesiones preinvasivas, aunque ocurre en mujeres menores de 25 años, es tan baja y resuelve espontáneamente en la mayoría de casos, y dado que la incidencia de cáncer de cuello uterino en este grupo de mujeres es tan bajo, por ese motivo no se incluye en programas de tamización, ¿sí? Sin embargo, sí tenemos pacientes con esas edades, incluso con cáncer de cuello uterino. En el Instituto Nacional de Cancerología hemos tenido, pues, desde que yo soy fellow, he visto un par. Entonces, ¿qué toca hacer con esas pacientes? Básicamente existe un término que se llama tamización activa, que es que aquella mujer o aquel individuo con cervix que tenga factores de riesgo para hacer una lesión preinvasiva o cáncer de cuello uterino, porque, no sé, tuvo un debut sexual muy temprano, o porque tiene múltiples compañeros sexuales, o porque pues es trabajadora sexual, etcétera. Si tiene factores o tiene infección por VIH, que eso es un grupo aparte, no eso es otra cosa, pero si tiene múltiples factores de riesgo, esa paciente no es para tamizar, pero sí es para hacer seguimiento periódico por médico, ¿sí? Entonces, sí se sale del plan de tamización actual, pero sí debería
mujeres con factores de riesgo que se identifiquen en consulta externa de medicina general o de medicina familiar o consulta de enfermería, sí debería hacerse un examen acucioso genital y si se ve alguna alteración o si se presenta algún síntoma, a esa paciente pues se le debería hacer pues algún procedimiento, o sea, toma de biopsias y demás. Pero por ese motivo no están incluidos como en la edad de tamización, por la incidencia tan baja y porque la mayoría de lesiones van a regresar de forma espontánea. Y en segundo lugar, porque hay que tener en cuenta factores de riesgo para ver cada paciente. Sí, pero el programa de tamización es un programa de salud pública que lo que va dirigido es a toda la población y a detectar la mayor cantidad de casos que se puedan en una fase preclínica de la enfermedad. Básicamente eso. Listo. John, ¿tenías otra pregunta? Sí, hay otra pregunta que también tiene que ver, digamos, con, bueno, esta vez es como con la frecuencia que se propone o la guía que está indicando que se debe hacer ante resultados negativos, la citología se debe hacer cada 3 años y la prueba molecular o el COTES se debe hacer cada 5 años. ¿Sí? Sí. Sí, sí, así es. En la guía publicada actualmente se va a hacer citología cada 3 años porque, como expliqué anteriormente, la sensibilidad es menor y eso hace que los intervalos de seguimiento sean más cortos. Y con la prueba de BPH, que detecta el virus, que detecta el ADN del virus, el seguimiento, como la prueba tiene una mayor sensibilidad, es decir, detecta a los verdaderos enfermos, es decir, que si la prueba y tiene un valor predictivo negativo bajo, es decir, que si la prueba es negativa podemos estar frescos de que no hay enfermedad. Por ese motivo los intervalos son más largos. De todas maneras, esperamos que cuando se publique la nueva guía, que pues no sabemos cuándo va a ser, ya la prueba de tamización, incluso en mujeres desde los 25 años, será la prueba de BPH, porque al final es más costo efectiva, sale más barato. Perfecto, doctor. Bueno, acá tenemos otras dos preguntas, un segundo, y ya en un momento le doy también paso a Javier para que haga la pregunta. Aquí nos pregunta Piedad del Carmen Campo, los carcinomas de cuello uterino no asociados al virus de papiloma humano, ¿qué frecuencia tienen y cuál es la causa? Bueno, esa pregunta también es muy interesante. En la clasificación actual de la OMS, que es la organización que nos da como la clasificación histológica de los tumores, se incluyen virus asociados o no a virus de papiloma humano. Como sabemos, el cáncer de cuello uterino tiene dos histologías grandes. La más frecuente es el carcinoma escamocelular que se forma en el exocervix, o sea, en las células que es por fuera del cervix, y que más o menos representan el 80% de los casos de cáncer de cuello uterino. Y de un 10 a un 15%, la histología se llama adenocarcinoma, que surge en el canal endocervical y están asociados o no a BPH. De hecho, en la clasificación actual dice así: carcinoma escamocelular de cervix asociado a BPH o carcinoma escamocelular de cervix no asociado a BPH. Y lo mismo, adenocarcinoma de cervix o de endocervix asociado a BPH y adenocarcinoma de endocervix no asociado a BPH. La mayoría son asociados a BPH, el 70-80% son asociados a BPH. Sin embargo, los que no son asociados a BPH, en los estudios ha documentado que tienen un peor comportamiento. Sin embargo, lo que explica que no se detecte las proteínas del virus, que expresa el virus en el epitelio, es decir, lo que explica que los tumores del cervix no estén asociados a BPH es básicamente por una teoría que se llama hit and run en inglés, que en español sería como pegar y correr, que consiste básicamente en que el virus se integra a las células del epitelio, utiliza su máquina celular, produce viriones y demás, produce los efectos pues, tumorales, inhibe las proteínas supresoras tumorales, igual que en la etiopatogenia de cualquier cáncer de cervix. Sin embargo, este virus se desaparece. Al final se desaparece porque los mecanismos inmunes del huésped lo eliminan, pero el daño ya está hecho. O sea, el daño en la célula está hecho y ya hay una infiltración de la membrana basal, infiltración del estroma y por lo tanto es un cáncer. Entonces es como la teoría más aceptada, pero estos cánceres no asociados a BPH tienen un peor comportamiento y eso sí se ha documentado en varios estudios, que se comportan peor, tienen un peor pronóstico. Perfecto.
Sí, sí, pero que hoy en día tengamos, que se traten diferente, no. Al final todos se tratan igual, porque no tenemos evidencia suficiente para tratarlos diferente, pero parece que tienen un peor comportamiento. Perfecto, doctor. Seguimos con Claudia Viviana Jiménez, que pregunta, ¿qué prueba de tamizaje se recomienda hacer una mujer que ya se encuentra vacunada, que tiene la vacuna? Bueno, como expliqué anteriormente, es una pregunta también, todas muy buenas, pues las pacientes que ya están vacunadas, especialmente con, pues, por ejemplo, si tienen Gardasil, la normal, pues disminuye la incidencia de cáncer un 70%, Gardasil un 90%, pero aún así, aunque disminuye la incidencia de cáncer de cuello uterino, existe el riesgo de que haya infección por otros tipos no cubiertos, o sea, por otros tipos no cubiertos por la vacuna, y por ese motivo estas mujeres deben continuar su tamización rutinaria, ¿sí? O sea, eso debe quedar claro. Una mujer vacunada debe continuar su tamización rutinaria con pruebas de VPH. Las pruebas de VPH básicamente se dividen en aquellas pruebas que son basadas en ADN o en ARN. Al final, para responder esa pregunta no hay evidencia suficiente. Debe usarse cualquier prueba, la usual. No hay una prueba específica para mujeres que hayan sido vacunadas, pero sí lo que debe quedar claro es que debe continuar la tamización basándose en nuestra guía actual, si tienen más de 30 años, en pruebas basadas en detección de VPH y de 25 a 30 años en citología. Eso. Doctor, antes de darle paso a Javier con la pregunta que quiera hacer por micrófono, creo que esta tiene que ver también con lo que estás diciendo. Ana María Sánchez pregunta, ¿es posible que en la detección o tamizaje la citología muestre positiva y el ADN del VPH negativa o viceversa? Sí, claro, por supuesto. Y eso es pan de cada día, es pan de cada día. ¿Por qué? Básicamente la explicación para eso es que en muchas ocasiones una mujer puede tener o un individuo puede tener infección por VPH, pero el virus puede que no haya causado ninguna alteración citológica, no haya entrado a la célula y no haya causado ninguna de esas alteraciones. O por el contrario, puede ser que una paciente tenga una infección por VPH con alteraciones citológicas, pero como ninguna prueba es 100% sensible y específica, no haya sido un falso negativo. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto puede ocurrir. Para evitar como confusiones, lo recomendado es adherirse a la guía, ¿sí? Es decir, que sea paso por paso. Por ese motivo, si una mujer se hace una citología y está negativa, aunque sabemos que la sensibilidad es baja y que los valores falsos positivos tal vez pueden ser ligeramente elevados, y si tiene menos de 30 años, no deberíamos hacer más nada. Si tiene más de 30 años y hacemos una prueba de VPH y la prueba de VPH sale negativa, si sabemos que tiene una sensibilidad bastante alta y un valor predictivo bastante alto, pues no deberíamos hacer una citología. En muchas ocasiones eso ocurre porque se mandan pruebas al mismo tiempo. Ya expliqué ahorita que el COTES, pues en nuestra guía no está indicado y eso lleva a una gran cantidad de confusión. Entonces mi recomendación ahí es básicamente adherirse a la guía y seguir las indicaciones de la guía, y de esa forma se disminuyen como esas situaciones que pueden llevar a confusión, y en muchas ocasiones las pacientes pueden terminar sobretratadas. Y por supuesto que una conización o un procedimiento excisional pues tiene morbilidad. Hemos tenido pacientes que en una conización aparentemente sencilla terminan en un quirófano con un sangrado incontrolable, haciendo procedimientos de control vascular vaginal o incluso en histerectomía. Entonces, adherirse a la guía es lo más importante para evitar esto. Perfecto. Le doy paso a Javier. Javier, ya te encuentras con el micrófono abierto para que por favor le realices la pregunta al doctor. Buenas noches, doctor Franco, ¿cómo está? Muchas Bien, muchas gracias. gracias. Ok, muchas gracias por su charla, muy interesante. Tengo una pregunta y va orientada, pues tú nos has indicado la importancia de la vacunación como medida preventiva en mujeres. Mi pregunta Sí. es, en niños y adolescentes masculinos, ¿qué se hace o por qué no promover la vacunación? Por ejemplo, en el esquema colombiano no la veo incluida, pero tengo entendido que, por ejemplo, en Estados Unidos la recomiendan en ciertos grupos. Pensando pues que los hombres juegan un papel importante en la transmisión del VPH. Sí, claro, de acuerdo. No, me encanta esa pregunta y es súper chévere que la hagas.
Yo estoy de acuerdo que todos los hombres deberíamos vacunarnos y todos los niños y adolescentes deberían vacunarse. Hay un efecto epidemiológico conocido, de pronto lo mencioné un poquito en la charla, y es que cuando se logra la vacunación del 50% de una comunidad, hay un efecto de inmunización, se me olvida el término, pero en general si uno vacuna también a los hombres, cuando se alcanza el 50% de vacunación de hombres, disminuye la transmisión del virus, ¿sí? Disminuye la transmisibilidad del virus del papiloma humano y al final se hace una inmunización colectiva, ¿sí? Entonces, por ese motivo, se debería vacunar a los hombres, basándose en eso, y en algunos países por eso lo hacen. Y además de eso, porque las vacunas no solamente, bueno, al menos las que incluyen varios tipos, no solamente atacan el cáncer de cuello uterino, sino que también las verrugas genitales, que son más frecuentes en hombres que en mujeres, ¿sí? Sin embargo, es importante recordar, como expliqué en otra pregunta que por ahí me hicieron, que todas estas estrategias son estrategias de salud pública, donde los recursos son limitados y lo que se quiere en este momento es eliminar el cáncer de cuello uterino, o sea, el cáncer en individuos con cuello, con cervix, ¿sí? En nuestro país, dado que, pues, como sabemos, no somos un país con muchos recursos en el sistema de salud, son recursos limitados, en nuestro país, por ese motivo, no se incluye de forma gratuita o en el país la vacunación a hombres, básicamente por los recursos limitados. Sin embargo, el racional es que sí debería hacerse y seguramente en el futuro pueda cambiar esa recomendación, ¿sí? Pero mi consejo actual es que si tienes un hijo o una persona me pregunta, o un pediatra, no sé, mi recomendación es que también hay que vacunar a hombres, a adolescentes y niños antes del debut sexual, y hombres que iniciaron vida sexual y menores de 26 años deberían vacunarse para lograr ese objetivo de vacunar a la mayor cantidad de población posible, y en segundo lugar para disminuir la incidencia de verrugas genitales, básicamente eso. Perfecto, doctor, muchas gracias. Excelente información para todas las personas, como dicen muchos de nuestros asistentes. Muchas gracias, sí, interesante sería. Así es, esto sí sería prevención primaria realmente. Tienen toda la razón, todos. Seguimos con la siguiente pregunta de Dilberto. Dice, ¿cómo afecta el virus del papiloma humano a una mujer que está embarazada, o sea, a su bebé? Y que muchos saludos. Bueno, realmente el virus de papiloma humano se puede adquirir durante el embarazo. De hecho, aumenta la incidencia de infección por VIH en el embarazo, porque en el embarazo existe un fenómeno que se llama un ectropión, o sea, hay una eversión de la zona de transformación que expliqué anteriormente, donde se une el endocervix con el exocervix, eso sale un poquito más, entonces queda más expuesta como la zona de transformación hacia la adquisición del virus. Pero por alguna razón en el embarazo, dado que el sistema inmune pues cambia un poco, las infecciones se eliminan rápidamente, se eliminan muy rápidamente. Entonces en el embarazo igual debemos tamizar a las mujeres durante el embarazo en primer lugar, porque de esta forma, generalmente una mujer embarazada va siempre al médico, siempre va al médico a hacer sus controles y es una forma de captar esas mujeres, ¿sí? De captarlas a través del control prenatal. Sin embargo, no hay un mecanismo directo de afección durante el embarazo en cuanto al cervix. Por otro lado, cuando ya hay una manifestación clínica por infección de VPH, es decir, cuando hay condilomas en la vagina, condilomas genitales, eso es un capítulo aparte, básicamente hay que tener en cuenta el mecanismo o cómo finalizar la gestación, si es por parto o por cesárea, porque el neonato ahí se podía afectar básicamente durante paso a través del canal del parto, haciendo papilomatosis laringea. Pero en general, en cuanto a consideraciones respecto a tamización de cáncer de cuello uterino y cáncer de cervix, pues no hay nada adicional que agregar, básicamente. Perfecto, doctor. No sé si de los asistentes alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que tengan. Mientras tanto, yo le hago otra pregunta, doctor. ¿Qué es el Viabili y si este es superior o no a las pruebas del PPH para tamizar el cáncer de cuello uterino? Bueno, el Viabili básicamente es una estrategia que se llama de ver y tratar. Básicamente es una estrategia que se hace en lugares
donde la población tiene difícil acceso a servicios de salud. Lo que hacemos es una inspección del cervix, como en una colposcopia, con ácido acético y Lugol, y si vemos algunos cambios que sugieran una lesión preinvasiva de bajo grado, se hace tratamiento inmediato con una cosa que se llama crioterapia. Básicamente está hecho para escenarios donde pues, no se puede tamizar con pruebas de BPH. Es inferior a las pruebas de BPH y por ese motivo no es el estándar y no es superior a las pruebas de BPH. Solamente lo reservamos para regiones alejadas. En algunos países de África subsahariana básicamente es la forma de tamizar, de ver y tratar. Sin embargo, en nuestro país, pues no es la recomendada porque tenemos toda la forma de hacerlo, de tener programas de tamización basados en pruebas de BPH. Entonces no es superior y la forma de tamizar siempre debería ser en nuestro país con pruebas de BPH. Solamente esto lo reservamos para regiones alejadas con difícil acceso a servicios de salud. Perfecto, doctor, muchas gracias. John Edwin, que fue la persona que hizo ahorita las preguntas, la primera pregunta, nos dice que no pudo formular bien la pregunta, que él quisiera saber, bueno, dice, como ninguna prueba es 100% sensible y específica, ¿qué pasa con el riesgo de desarrollar la enfermedad ante falsos negativos? ¿No se considera de 3 a 5 años un tipo de espera muy prolongado en el que la enfermedad puede ganar la batalla? Sí, ninguna prueba es 100% sensible y específica de tamización en ninguna enfermedad, sin embargo, nuestras pruebas de tamización tienen una alta sensibilidad. Por supuesto que como cualquier programa de tamización, existe riesgo de falsos positivos y falsos negativos. Y si hay falsos negativos es peor porque pues no estamos diagnosticando de forma adecuada una lesión que puede ser preinvasiva. Sin embargo, esto no es frecuente, ¿sí? Es poco frecuente. Eso ocurre en cualquier programa de tamización, pero es poco frecuente en tamización de cervix porque los múltiples estudios que hay muestran una alta sensibilidad superior al 90% con las pruebas de BPH y una alta especificidad. Siempre va a haber el riesgo de falsos positivos que pueden llevar a sobretratamiento y de falsos negativos que pueden llevar a no detectar una enfermedad con progresión de la enfermedad. Pero dado que esas son estrategias de salud pública que están basadas en ensayos clínicos de buena calidad, aleatorizados, etcétera, pues es la forma en la cual debemos tamizar, pues sin duda. Perfecto, doctor. Bueno, doctor, mientras si alguien más quiere realizar alguna pregunta, queremos volver a invitarlos a la caminata de observación que se realizará el próximo 26 de marzo a las 8 de la mañana en el Parque de los Novios. Esto es con el fin de conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra la lucha de cáncer de cuello uterino. Nuestro lema es: por la salud de la mujer eliminaremos el cáncer de cuello uterino. Entonces los invitamos a todos para que nos acompañen, participen. Es un evento que está realizando el Instituto Nacional de Cancerología en acompañamiento con el Ministerio de Salud. Sería muy importante que todas las personas que están hoy en el webinar puedan ir a acompañarlos con su familia, con sus hijos, pasen un momento de alegría, de diversión y también pues de aprendizaje sobre todo el tema de prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino. Doctor, no creo que no hay nadie más que quiera preguntar, entonces vamos a dar por finalizado el webinar de detección temprana de cáncer de cuello uterino, que estuvo a cargo del doctor Franco Ruiz Echeverría. Doctor, muchas gracias. Recordamos también a todos los asistentes, antes de dar cierre final, que por favor diligencien el pretest, el posttest, la lista de asistencia y adicionalmente estamos enviando nuestra encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante conocer qué les parece a ustedes, qué les parece este webinar e invitarlos a los próximos webinars que se están realizando y se van a realizar durante todo el año. Doctor, muchas gracias. No, a ustedes, mil gracias. Bueno, doctor, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como @incancerología,
donde podrán encontrar nuestros próximos eventos académicos. El 20 y el 27 de abril tenemos otros 2 webinars, entonces por favor todos muy atentos en nuestras redes sociales, en sus correos, donde se les podrá dar mayor información. Muchas gracias y muy buenas noches para todos.